¿Qué harías si todos te vieran como débil, pero tú supieras que dentro de ti habita una fuerza capaz de destruir a cualquiera que cruce la línea? La historia que estás a punto de escuchar no comienza con gritos ni golpes, sino con silencio. Un lunes helado, el tipo de día en que el frío cala hasta los huesos y el aire huele a miedo. Las puertas de acero de la prisión de Los Ángeles se abrieron con un chirrido que partió el silencio en dos, dejando entrar un autobús lleno de nuevos reclusos. Entre ellos, un hombre que parecía no tener nada de especial. Su nombre era Jamal. Callado, tranquilo, con la mirada baja y el cuerpo encorvado como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Para los guardias, era solo otro número más. Para los presos, un cordero más que pronto sería devorado. Pero lo que nadie sabía es que aquel hombre aparentemente débil había pasado los últimos 15 años preparándose para un momento que estaba a punto de llegar. Desde su primera noche en la prisión de Los Ángeles, Jamal se movía como una sombra, no hablaba con nadie, no respondía a las provocaciones y mantenía la cabeza siempre baja, como si quisiera volverse invisible. Los demás presos lo observaban con desprecio, algunos con burla, otros con lástima. En un lugar donde el respeto se ganaba a base de golpes, el silencio era casi una sentencia de muerte. Lo llamaban el fantasma, porque parecía no estar realmente allí. Comía rápido, limpiaba los pasillos en silencio y desaparecía antes de que alguien intentara hablarle. No levantaba la voz, no pedía nada, no reclamaba nada. Pero si alguien lo miraba con atención, podía notar algo extraño en él. La manera en que respiraba, la calma en sus movimientos, la precisión con la que doblaba su manta o colocaba su bandeja. No era torpeza, era control. Jamal no parecía tener miedo, solo paciencia. Y mientras el ruido de insultos y risas llenaba los pasillos, él caminaba entre ellos como si perteneciera a otro mundo, uno donde la violencia no existía. O tal vez, donde la violencia era algo que se dominaba desde dentro. Pero en cada prisión hay un rey. Y en esta prisión, ese trono tenía nombre: Anderson. Un gigante de casi 2 metros, músculos tallados por los años de encierro y una mirada que podía helar la sangre. Nadie lo desafiaba, nadie lo miraba más de lo necesario. Su palabra era ley y sus puños, el castigo. Anderson reinaba en el bloque D con violencia y miedo, alimentándose del dolor ajeno como si fuera su único entretenimiento. Había estado tanto tiempo dentro que el encierro se había vuelto parte de su piel. Y cuando vio a Jamal por primera vez, tan callado, tan frágil, algo en él sonrió, no por simpatía, sino por instinto. Sabía reconocer a las presas fáciles, a los hombres que podían romperse con solo una mirada. Y Jamal, con su silencio y su calma, era la víctima perfecta. En el patio, Anderson lo observaba desde lejos, midiendo sus pasos, esperando el momento justo. Para él, no era más que otro cordero que debía aprender las reglas del bloque, obedecer o sangrar. El momento llegó una tarde cualquiera, en el comedor. El ruido metálico de las bandejas se mezclaba con las voces roncas de los presos y el eco lejano de las puertas cerrándose. Jamal estaba sentado solo, comiendo en silencio, cuando una sombra enorme se detuvo frente a él. Era Anderson. Con una sonrisa burlona, alzó la mano y, sin decir palabra, tiró la bandeja de Jamal al suelo. El estruendo hizo que todo el comedor se callara de golpe. El tiempo pareció detenerse. Anderson lo miró con desprecio y soltó un falso suspiro. «¡Ups! No vi tu plato, pequeño». Las risas estallaron a su alrededor como un fuego rápido. Todos esperaban una reacción, un grito, un golpe, algo. Pero Jamal no hizo nada. Solo bajó la mirada, respiró hondo, se agachó lentamente y recogió su bandeja. Luego se dio media vuelta y se fue, en completo silencio. Aquella escena quedó grabada en cada mente. Para unos, Jamal era un cobarde, para otros, un muerto en espera. Y para Anderson,
solo un juguete nuevo que aún no se había roto. Nadie imaginaba que con ese silencio, Jamal acababa de empezar una guerra que no se peleaba con gritos, sino con paciencia. Los días siguientes, el juego de Anderson continuó. Pequeñas humillaciones que en la prisión eran parte del ritual. Un empujón en el pasillo, agua derramada sobre la cama, una puerta cerrada justo en su cara. Jamal nunca respondía, nunca levantaba la voz. Para la mayoría, eso solo confirmaba su debilidad. Pero algunos empezaron a notar algo distinto. Una sutileza en su forma de moverse, en cómo nunca perdía el equilibrio, ni siquiera cuando lo empujaban. Había en él una calma demasiado precisa, como la de alguien que no temía al caos porque lo entendía por completo. Uno de los presos más antiguos lo observó en silencio y susurró: «Ese hombre no camina como los demás. Camina como alguien que ya peleó muchas guerras». Jamal seguía invisible, pero su silencio empezaba a tener otro peso, uno que inquietaba. Ya no parecía el cordero del inicio, sino un león que aún no había decidido rugir. Y aunque nadie lo sabía, el momento en que mostraría los dientes estaba cada vez más cerca. El destino eligió el gimnasio para revelar quién era realmente Jamal. Era una tarde gris, de esas en que el aire parece pesado y el eco de los pasos suena como advertencia. Anderson entró al lugar con su grupo de siempre, riendo fuerte, buscando espectáculo. Jamal estaba allí, limpiando las pesas en silencio, cuando una toalla sucia golpeó su rostro. «Límpiame los zapatos», ordenó Anderson, con esa sonrisa cruel que todos conocían. El gimnasio se congeló, los demás miraban, algunos con miedo, otros con esa morbosa curiosidad que solo existe donde reina la violencia. Jamal no se movió de inmediato. Sostenía la toalla entre sus manos, la mirada baja, hasta que lentamente levantó la vista y encontró los ojos de Anderson por primera vez. No había furia en ellos, solo una calma tan fría que resultaba perturbadora. Anderson rió, creyendo que seguía teniendo el control, y lo empujó con fuerza contra el banco de pesas. «¿Qué pasa? ¿Estás sordo?», escupió. El silencio se hizo más denso. Y entonces, sucedió. Anderson lanzó el primer golpe, rápido, brutal, buscando el rostro de Jamal. Pero en un solo movimiento, Jamal se apartó con precisión quirúrgica. Su cuerpo se transformó en una sombra que fluía entre los golpes. Un giro, un codo seco en las costillas, un sonido sordo. Anderson retrocedió, aturdido. Antes de que pudiera reaccionar, una rodilla lo golpeó en el pecho, un golpe abierto al cuello y luego el suelo. El rey del bloque D yacía en silencio, derrotado, jadeando por aire. Jamal dio un paso atrás, respirando con serenidad, sin un solo gesto de orgullo. Miró a su alrededor y habló por primera vez. «No busco problemas, pero no soy el saco de golpes de nadie». Nadie dijo una palabra. En ese instante, algo cambió en la prisión. El miedo ya no tenía el mismo rostro. Al día siguiente, el nombre de Jamal recorría la prisión como un susurro imposible de contener. En los pasillos, las miradas cambiaron. Ya nadie lo veía como el débil, el invisible, el fantasma. Ahora, cada paso que daba traía un silencio distinto, uno pesado, casi reverente. Incluso los guardias lo observaban con una cautela nueva, como si temieran despertar a algo que no comprendían. Anderson, el gigante invencible, pasó los días siguientes cojeando, con la mirada perdida, tragándose su orgullo. Ya no hablaba, ya no reía. Se sentaba solo en el comedor, con la cabeza baja, y evitaba el contacto visual. Jamal, en cambio, no cambió nada. Seguía caminando con la misma calma, comiendo en silencio, leyendo en su rincón como si nada hubiera ocurrido. Pero ahora, cuando entraba en una sala, las voces bajaban. Cuando se movía, todos lo seguían con los ojos, no por miedo a su fuerza, sino por respeto a su control. Había demostrado que el poder verdadero no es el que se impone con gritos,
sino el que se domina con silencio. La prisión, por primera vez en mucho tiempo, respiraba distinto. Y en el centro de esa calma estaba él. Una noche, en la biblioteca silenciosa, un joven recién llegado se acercó con timidez a Jamal. Era delgado, con los ojos llenos de miedo, el tipo de muchacho que no tarda en ser devorado por aquel lugar. «Dicen que tú sabes pelear», murmuró casi en un susurro. Jamal levantó la vista del libro y esbozó una leve sonrisa. «Karate», respondió con serenidad, «desde que tenía 10 años». El chico lo miró con asombro, sin comprender. «¿Y por qué dejaste que Anderson te hiciera todo eso?» Jamal cerró el libro con calma y lo sostuvo entre sus manos, como si pesara más que el silencio que los rodeaba. «Porque a veces el golpe más poderoso es el que eliges no dar», dijo. El muchacho asintió despacio, entendiendo sin entender del todo. En ese instante, Jamal no solo era un preso más, era un maestro en medio del caos. Un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no consiste en vencer al otro, sino en dominarse a sí mismo. Y esas palabras, susurradas en la penumbra de la prisión, se quedarían grabadas en la mente de todos los que alguna vez lo subestimaron. El tiempo pasó, y Jamal finalmente fue liberado. Caminó fuera de los muros de la prisión con la misma calma con la que había entrado, pero ya no era el mismo hombre. No llevaba equipaje, ni maletas, ni recuerdos visibles, solo la paz de quien aprendió a no pelear con el mundo, sino con su propio ego. Mientras el sol del amanecer acariciaba su rostro, cerró los ojos y respiró hondo por primera vez en años. En su interior no había rabia, ni miedo, ni orgullo, solo silencio, un silencio poderoso, lleno de significado. Afuera, la vida seguía rugiendo, autos, gente, ruido. Pero Jamal ya no pertenecía al ruido. Había entendido algo que muchos jamás comprenderán, que el verdadero respeto no se exige, se gana con calma, que el más fuerte no es el que vence, sino el que elige cuándo no hacerlo. Y mientras se alejaba por aquella carretera vacía, con el horizonte abriéndose frente a él, su historia se convertía en una enseñanza eterna. La fuerza del guerrero no está en sus puños, sino en su paz. Porque a veces, la batalla más dura es la que se libra dentro de uno mismo.